Shalom, bienvenido a un nuevo episodio de la buena obra del proyecto Hazak Be'ematz, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torá en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. La celebración de la Navidad es una celebración que no tiene origen en las Escrituras y está compuesta de símbolos, prácticas, tradiciones, rituales, que son el residuo cultural de religiones paganas y adoración a dioses falsos, pero disfrazado de elementos que a las personas les resultan amigables y con buena intención. Y por eso todo el mundo lo hace, tanto creyentes como no creyentes. Sin embargo, en la Biblia el Creador nos advierte que Él no aceptará ningún tipo de celebración, ofrenda o altar que no sea específicamente como lo instruye su Torá, aunque tengamos buenas intenciones al respecto, y eso debe ser importante para los que creemos en las Escrituras y estamos caminando en Torá, ya que la Biblia es el único referente que tenemos para saber qué es correcto para el Eterno. En la Torá hay claras instrucciones de nuestro Creador a no aprender el camino de las naciones, no adoptar formas como las naciones han optado para servir a sus dioses. Lamentablemente, el sistema religioso piensa que los mandamientos del Creador respecto a tradiciones y costumbres de las naciones han quedado cancelados. Me refiero a mandamientos de la Torá, me refiero a los profetas. Si alguien te dice que ya no debemos prestar atención a las palabras del Eterno del Tanaj, o como es conocido, Antiguo Testamento, no lo creas. Mejor créele a Pablo, a Shaul, quien escribió que el Tanaj es para instruirnos específicamente a los que estamos viviendo el fin de los tiempos. Vamos a leer 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, refiriéndose a la Torá, y están escritas para amonestarnos a nosotros. La palabra en el griego de amonestarnos es nousesia, que significa advertencia. Lo que antes escribió es para advertir, pero ¿a quiénes? Continuó el versículo. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, no caigamos en los mismos errores que el pueblo de Israel del desierto. El Creador fue claro al mostrarles su voluntad respecto a las tradiciones de otras naciones. El pueblo de Israel del desierto, del Antiguo Testamento, no pasó la prueba, se contaminó con las costumbres de las naciones, cometieron idolatría. Ahora, los que caminamos en la Torá debemos prestar atención a esos sucesos del Tanaj, a esos sucesos de la Torá, porque no podemos cometer los mismos errores. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Tanaj, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una vez más, el apóstol Shaul muestra que el Tanaj fue escrito para nosotros, y debemos saber que esta vida es una preparación para el mundo venidero, el reino mesiánico, un reino que el Eterno promete que tendremos una relación estrecha con nuestro Creador. Y las características del reino son que el gobierno no estará en manos del hombre, sino en manos del Eterno, que será un mundo de justicia, prosperidad, abundancia y shalom. No habrá dolor, no habrá muerte o enfermedad, y por la maravillosa razón de que el Eterno ejercerá su gobierno por medio de la Torá, como debió ser desde el principio. Recordemos que Torá significa instrucción del Eterno. Esto quiere decir que las fiestas como la Navidad, la Pascua católica, la Semana Santa, San Valentín, el Día de Muertos y otras fiestas, otras costumbres impuestas por el catolicismo y que son de origen pagano, no figuran dentro del reino, no figuran dentro de los planes del Eterno. La Biblia es muy clara acerca de las fiestas que seguirán celebrándose en el reino del Eterno, que son las fiestas que están ordenadas en su palabra. Las puedes conocer en Levítico 23, Levítico 25. Así que lo que estamos haciendo es prepararnos para tener una mejor perspectiva del reino, aún viviendo en este mundo, caminando en Torá. Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Para los que estamos aprendiendo a caminar en Torá, debemos adquirir la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo santo, lo que es establecido por el Eterno y lo que es impuesto por el hombre. Sobre la Navidad, muchos creyentes conocen que el Mesías no nació el 25 de diciembre, muchos saben el origen pagano del árbol de la Navidad y son conscientes que personajes como Santa Claus, los elfos, los Reyes Magos son personajes ficticios. Pero aún así es más fuerte la tradición que la verdad. Las personas les enseñan a sus hijos sobre el Mesías a base de mentiras en esta temporada. No les enseñan correctamente quién es nuestro Adonai Yeshua, el Mesías. Lo ven como un personaje más dentro de todo el abanico de personajes inventados en esta festividad. Y no es de extrañar que cuando esos hijos crecen dejan de creer en Yeshua porque lo consideran parte de una mentira. Hay hermanos cristianos honestos que celebran Navidad con las mejores intenciones, creyendo que el mundo se acuerda del Mesías al menos una vez al año. Sin embargo, las Escrituras hacen evidente una y otra vez que al Creador no le parece que lo honremos de la forma incorrecta. No le parece que el hombre ponga sus reglas de cómo servir, honrar o recordar al Señor. Ese fue precisamente el pecado del becerro de oro. El sistema religioso ha cometido el mismo pecado del becerro de oro actualmente, es decir, el pueblo de Israel utilizó una práctica pagana extraña para adorar al Eterno, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Vamos a Éxodo 32, comenzando con el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, y hay que prestar mucha atención aquí, dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai, para Yahweh. Es decir, estaban haciendo eso con la intención de servir a Yahweh, pero utilizando una práctica extraña. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. El pueblo de Israel tomó una práctica pagana para adorar al Eterno, por eso dijo Aarón, mañana será fiesta para Adonai. Aquí el pueblo de Israel consideró que podían honrar al Eterno por medio de tradiciones, símbolos y prácticas que habían aprendido en su esclavitud de Egipto. Sin embargo, conocemos que Elohim esto lo consideró como una abominación, consideró que el pueblo se había corrompido. Así que en este video me interesa compartirte cuál es la postura que debemos tomar como creyentes en la Torá y, por supuesto, como seguidores de Yeshua. Es un momento perfecto para comprender la voluntad del Eterno para nuestra vida y hacer una aportación importante a nuestra fe. Créeme que si el mundo conociera la Torá y caminara según la Torá, el mundo no celebraría la Navidad, porque todo en la Navidad nace de tradiciones humanas, pero no de una verdad bíblica. Así que vamos a comenzar con Torá. Antes me gustaría invitarte a suscribirte a este canal si no lo has hecho. También, si el video te gusta, dale like porque esto nos ayuda a darle impulso al video y así este mensaje puede llegar a más personas. Te agradezco mucho tu participación y te agradezco mucho por ser parte de Hazak Be'ematz. Bueno, pues vamos a la Torá en Levítico 18:3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Bueno, aquí la Biblia es muy clara, nos dice que al Eterno no le agrada que lo sirvamos, que lo honremos utilizando prácticas extrañas. Ambas naciones, Egipto y Canaán, eran naciones que adoraban a dioses falsos y tenían comportamientos inaceptables para el Creador.
por lo que el Eterno está instruyendo a su pueblo Kadosh a no contaminarse de esas prácticas, que se alejen de la forma como los egipcios estaban adorando a sus dioses falsos. Deja en Egipto lo que es de Egipto y no lo traigas contigo. Egipto en hebreo es Mitzraim, que viene de la palabra hebrea matzur, que significa aflicción, algo que encierra, que reduce. Y esto es relevante para nosotros, ya que por las escrituras sabemos que Egipto representa al mundo, representa el pecado, representa la esclavitud en la que las personas viven sin el Eterno. Cuando entramos en pacto por medio del Mesías Yeshua, que es nuestro Pesaj, y caminamos en Torah, somos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud ejercida por el mundo, y somos llamados a guardar los estatutos de Elohim. El Eterno dice, deja en el mundo lo que es del mundo y no lo traigas contigo. Continúo leyendo Levítico 18:3 y 4. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Por tanto, el versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Adonai. Como hijos del Eterno, somos llamados a vivir una vida en santidad. Ser santo en hebreo es la palabra kadosh, que significa ser apartado, ser distinto del mundo, marcar la diferencia. En condición de apartado, no vas a encajar con el resto del mundo, no vas a encajar con el sistema religioso, mucho menos con las tradiciones mezcladas de hombres, pero estarás experimentando la vida de Elohim, que es mejor que cualquier recompensa temporal de este mundo. Levítico 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Es importante resaltar que el Creador considera las prácticas de las naciones como abominación. Cuando decides caminar de una forma bíblica y santa, no hay lugar para las tradiciones inventadas de hombres o mandamientos añadidos a la palabra del Eterno, porque de eso se trata, de volver a los mandamientos de la Torá. Veamos ahora otro pasaje de la Torá que tiene la misma línea de enseñanza, que es Deuteronomio 12:29. Dice, cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Aquí el Eterno permitió a Israel poseer las tierras de Canaán, no porque Israel fuera perfecto, sino porque las naciones cometían abominaciones a los ojos del Eterno, mediante su falta de moral y por supuesto de sus tradiciones paganas, por su tradición, por su idolatría, por su maldad, que es la misma condición en la que el mundo de hoy se encuentra. Así el Eterno les permitió al pueblo de Israel que ocuparan su territorio, pero les pidió que no se contaminaran con sus prácticas. Y la ocupación de la tierra prometida es una sombra profética del reino milenial. Créeme que cuando Yeshua reine, la Navidad será parte de la historia. Bien, continúo leyendo Deuteronomio 12:29-30. Cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y es aquí donde aprendemos un importante mandamiento de la Torá. Nos dice que no preguntemos acerca de cómo las naciones adoran a sus dioses falsos y luego pensemos en servir a Elohim con las mismas prácticas. El principio es importante, no debemos servir al Eterno utilizando prácticas de adoración que no se encuentren ordenadas en la Torá, porque el Creador lo considera una adoración extraña. Así que cuando una persona descubre que la Navidad tiene un trasfondo pagano, que es una fiesta católica, o realiza cambios en su vida, decide la fidelidad por la Torá, o se justifica y dice, pero eso no significa para mí, y sigue celebrándolo como lo hace el resto del mundo.
En nuestro caso, en mi caso, nosotros ya nacemos en un trasfondo pagano, ya nacemos en un entorno contaminado, pero hemos sido rescatados por Yeshua y cuando lo recibimos por fe, comienza nuestro camino de desaprender la manera en la que los hombres, por medio del sistema religioso, decidieron servir y adorar al Eterno. Deuteronomio 12, versículo 31. No harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando un creyente celebra la Navidad, está pretendiendo honrar al Mesías adoptando algo que los paganos hicieron tiempo atrás mediante tradiciones mezcladas. Y al enseñarlas a los hijos, estamos transmitiendo una herencia cultural que no honra al Eterno. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Y aquí tenemos otro principio importante de Torá. No debemos añadir o agregarle a la palabra del Eterno. ¿Y qué crees que las personas están haciendo cuando añaden formas extrañas de adoración? Cuando el sistema religioso ha incorporado tradiciones del paganismo para servir a Elohim. Si decimos que la Navidad es una fiesta bíblica o decimos que es para celebrar al Mesías cuando no es así, entonces estamos añadiendo mandamientos, estamos mezclando la doctrina y eso es algo que el Eterno desaprueba. No podemos tomar algo que es pagano y dedicarlo a Elohim. La adoración, las celebraciones religiosas, servir al Señor con las mismas costumbres, símbolos, tradiciones o prácticas del mundo, ha sido algo que ha crecido a lo largo de la historia, pero que no está en las Escrituras. Y es en ese entorno en el que nacemos. Pero ahora tú y yo estamos saliendo de Babilonia, no somos perfectos, pero tratamos de caminar según la Torá. No debemos adorar, no debemos servir de una manera religiosa con costumbres mundanas, sino renunciar a nuestra pasada manera de vivir. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hemos visto ya en algunos versículos que se emplea la palabra naciones. La palabra en hebreo para naciones es la palabra goim, que también puede traducirse como gentiles. Si amas al Eterno, si crees en Yeshua como tu Salvador y quieres servirle de una forma auténtica como lo definen las Escrituras, entonces no aprendas las costumbres de los gentiles, no aprendas las costumbres de las naciones. Estamos designados para caminar en los senderos correctos de Adonai. Vamos a ver también ahora a los profetas, Jeremías 10:1. Oíd la palabra que Adonai ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Aquí la palabra temor en el hebreo no significa que les tengan miedo, sino que les muestren servicio, reverencia u honra. Entonces lo que está diciendo es: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan reverencia, aunque las naciones les tengan reverencia. Aquí el profeta da una frase contundente que respalda la Torá. Dice: no aprendáis el camino de las naciones. Otra forma de decirlo es: no aprendáis el camino de los gentiles. Recuerda que naciones es lo mismo que gentiles. ¿Qué significa esto? Significa que no debemos adoptar las tradiciones, las costumbres, los símbolos que se han establecido entre las naciones y con eso celebrar a Adonai. Luego el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor, reverencia de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Las únicas veces que la Biblia menciona el uso de árboles como altares o con motivos religiosos
es para la adoración de dioses falsos, de idolatría. Y este versículo es un ejemplo. Hay personas que dicen, bueno, yo coloco el árbol de Navidad, pero no es idolatría para mí. Para mí es una simple decoración, porque para mí no significa que esté adorando un Dios falso. Prefiero darle otro significado. Lo hago por mi familia, por la unión familiar, por el espíritu de Navidad, para darle alegría, para tener un ambiente festivo. Podemos darle cualquier significado, pero entonces no lo llames celebración bíblica, no lo llames celebrar al Mesías. Llámale celebración, una celebración más del mundo. Una celebración ajena a los propósitos de Elohim y que has decidido tomar ese camino. Pero pon mucha atención a lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Sé perfectamente que en el sistema religioso cristiano no se comprende cuando decimos que nuestra identidad ha sido restaurada en el Mesías Yeshua, pero déjame comentarte lo siguiente. Cuando es restaurada nuestra identidad y descubrimos que estamos en el pensamiento de nuestro Padre Celestial como pueblo de Israel, es cuando aprendemos la verdadera obediencia. Nos esforzamos por desaprender las costumbres adquiridas y eso se ve en el comportamiento de las personas, en la vida de las personas. Como creyentes en Yeshua y en la Torá, hemos sido injertados en el buen olivo que es Israel, el Israel bíblico, y por ello necesitamos desaprender toda la herencia cultural que tengamos de las naciones. Cuando guardamos los mandamientos de nuestro Elohim, no hay lugar para tradiciones ajenas a su palabra. Y eso es algo que también se enseña en el Brit Hadashah, o conocido popularmente como Nuevo Testamento, que aunque muchos lo ignoren, tiene sus bases en la Torá. El Nuevo Testamento no está contra la Torá, sino que transmite el mismo mensaje. Lo vamos a demostrar con Efesios 4:17. Dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, en Adonai, que ya no andemos como los otros gentiles, como las naciones, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Es decir, prácticamente se está hablando de lo mismo que hemos ya revisado en la Torá en los versículos anteriores. La traducción aquí dice gentiles, pero también puede traducirse como naciones. Aquí Shaul está reforzando lo que vimos en la Torá, que no andemos conforme a las naciones. Muchos ignoran que Shaul enseña Torá en sus escritos apostólicos. Shaul y los demás autores del Brit Hadashah no escribieron cosas nuevas, sino que sus escritos están basados en la Torá. La Torá es el fundamento de las enseñanzas de Pablo, de Shaul, y si lo analizas bien, Pablo cita la Torá una y otra vez a lo largo de sus enseñanzas. Entonces aquí Shaul enseña lo mismo que se enseña en el Tanaj: no aprender el camino de las naciones, no aprender el camino de los gentiles. Y hay que también notar que Pablo le escribe aquí a creyentes de Éfeso, que son personas que nacieron entre las naciones, que eran llamados gentiles, aquellos que heredaron la forma de vivir de las naciones. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como las naciones que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Las personas que decidan vivir según los patrones del mundo, según las prácticas o tradiciones de las naciones, están siendo expuestas a una vida ajena a la vida de Elohim, de nuestro Padre Celestial. Creen que están agradando al Eterno con sus prácticas y tradiciones, pero no es así, solo alimentan la vanidad de su mente y están caminando en oscuridad, como lo está afirmando Shaul. En cambio, los que desean seguir a Yeshua, los que han sido injertados en el buen olivo, tenemos que caminar en la luz, y sabemos que la luz es la Torá. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Yeshua también dice en Mateo 19:17, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuál es la vida? La vida de Elohim.
Y es triste que hay muchos pastores que defienden las tradiciones del mundo, poniendo estas tradiciones por sobre la Torá. Enseñan a sus ovejas a base de ignorancia. Muchos son sinceros, pero están totalmente equivocados acerca de la Torá, acerca de la voluntad del Creador. No se toman el tiempo para estudiar este tema en las Escrituras. Simplemente lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Shaul le está diciendo a los creyentes que no deben andar en los caminos de las naciones, sino que aprendan del Mesías, ser imitadores del Mesías, quien mostró una vida de obediencia a la Torá. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Si quieres experimentar una vida bíblica, entonces debes vestir el nuevo hombre, creado según Elohim en justicia y, prestar mucha atención aquí, en la santidad de la verdad. La santidad significa ser apartado, y esto sucede cuando obedeces la verdad. Muchos no entienden que Shaul está basándose en la Torah para dar esta enseñanza. Una mujer o un hombre que ha nacido de nuevo en justicia y santidad debe ser apartado para la verdad. ¿Y qué es la verdad? Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. También Yeshua dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Yeshua nos dice que Él es la verdad. ¿Esto anula la Torá? No, porque Yeshua es la Torá en la carne. Así que la gran verdad complementa estos dos aspectos, Yeshua y la Torá, que son los mandamientos del Eterno. Y eso lo podemos confirmar en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los apartados, los que se han diferenciado del mundo, los que guardan los mandamientos de Elohim, es decir, su Torá, y la fe de Yeshua. Así que cuando dice que debemos ser vestidos según Elohim en la justicia y la santidad de la verdad, no se refiere solamente a las últimas páginas de la Biblia, que son el 20% de las escrituras como verdad y que popularmente se le conoce como Nuevo Testamento. No se refiere que solamente prestemos atención a la porción que va de Mateo a Apocalipsis, sino que se refiere a toda la Biblia, a todas las escrituras. Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. La Torá es el fundamento de las escrituras, son las instrucciones y pautas de nuestro Creador, y es ahí donde encontramos la forma correcta de adorar a nuestro Elohim. El problema es que el sistema religioso tiene sus árboles de Navidad, tiene sus celebraciones mezcladas de otras culturas, y cuando estás en ese sistema es difícil verlo, pero cuando Elohim abre tus ojos, puedes ver la apostasía claramente. Él no está interesado en formas extrañas y mezcladas de adoración. Elohim es muy claro en su Torá: no lo sirvas como lo hacen las naciones, como las naciones han servido a sus dioses. A la Navidad se le tiene que llamar como es, una celebración mundana que tiene su origen en las religiones de idolatría, con prácticas idolátricas, pero que no están en la Biblia. En la Biblia las únicas veces que se mencionan a los árboles como altares es como idolatría, y eso es abominación para el Creador. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si eres tibio, entonces estamos hablando de una mezcla, el frío y el calor. Tibio es porque estás mezclado, y al Creador dice que la mezcla le da náuseas, que el Creador vomita la mezcla. Ya hemos revisado la Torá respecto a este tema, ya hemos revisado también el Nuevo Testamento, hemos descubierto cómo es que confirma la Torá en el sentido de no adorar a Elohim con tradiciones, con prácticas extrañas. Así que la Navidad no tiene un origen en las Escrituras, sino que tiene origen en esas costumbres idolátricas que el sistema religioso ha mezclado en la doctrina cristiana. Y déjame decirte lo siguiente: tú eres libre de celebrar la Navidad y de la manera en la que esto influye en tu familia, en las personas que te rodean, el tipo de influencia que vas a ejercer en tu entorno.
Raíces Hebreas no pretende juzgar a nadie. La intención principal de nuestro canal y especialmente de este video es mostrarte la verdad, enseñar la verdad bíblica respecto a este tema para que tengas un mejor criterio de cómo experimentar tu fe. Así que conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.